Bien, gracias por estar con nosotros. Revista 110, 24 de abril del año 2020. Seguimos trabajando desde nuestros hogares, llegando hasta ustedes a través de Coral, canal 39 en UHF, 8 de el canal Altiz del cable. También tenemos las emisoras 106.9 en Santo Domingo y 102.7 en el resto del país e igualmente HIJB en AM 830. No deje de vernos también, si es de su preferencia, por la página de Facebook de Revista 110 con la transmisión en vivo en tiempo real y la página revista110.online. Doctor Jacín. Bien. Uno de los grandes daños que ha producido el coronavirus, no solamente en salud, sino en la revista, hemos tenido el problema de que hasta hoy, no hemos podido comunicarnos en la forma acostumbrada que se usa ahora cada uno en su casa con un televisor, con una computadora, y no hemos disfrutado de José Israel. La gente nos pide que qué pasa, pero lo primero que voy a decir es que no pasa nada. José está vivo, coleando y muy bien. Y en el día de hoy, por cierto, que coincide su regreso con imagen, porque el anterior lo hizo con teléfono, el día 24 de abril. Nosotros tenemos muchísimos temas que José puede hablar porque están atrasados, pero desgraciadamente le vamos a tratar particularmente dos temas. El primero es la fecha y la segunda es cuál es la razón por la que en los candidatos presidenciales tienen temas que ellos prefieren no mencionarlo. Por ejemplo, ¿qué significa el 24 de abril para un dominicano que era de un partido de izquierda que participó en esa lucha desde el inicio hasta la firma del acuerdo de paz? Y como dice Carlos Alonso, ¿quién ganó? Bueno, el problema es que ese no era un partido de béisbol, pero José va a visualizar eso. Y lo segundo es, ¿por qué, por ejemplo, el candidato Luis Abinader no se arriesga a hablar ni de las AFP, los fondos? ¿Por qué? Porque quien aprueba esa ley al vapor son los legisladores de su partido. Y todo el mundo sabe los métodos que se usaron para ello. Y segundo, esos legisladores hoy son activistas de su campaña en los pueblos. Entonces no puede, lo mejor es no tocar eso. Y lo otro es, ¿por qué los partidos hijos y nietos de Bosch, que hoy tenemos los dos mandando? El PRM es nieto de Bosch, el PLD es hijo de Bosch y el de Atuey, el de Miguel Vargas, el de Peñaguaba, todos esos son hijos y nietos de Juan Bosch. ¿Por qué esa gente no celebran el 24 de abril? Vamos a dejar a José que comience por donde él quiera. José, bienvenido de nuevo a casa. Digo, a tu casa. El 24 de abril es una fecha muy entrañable para mí. Primero por la Revolución de Abril en términos cronológicos y luego porque 5 años más tarde, en 1970, el 24 de abril a mediodía, nació mi hijo Ernesto, que hoy cumple 50 años. De manera que para nosotros es algo muy entrañable, doblemente la fecha. De manera, ya yo andaba con Lourdes en el 65 y no me he despegado de ella más. De manera que todas esas cosas están completas en el 24 de abril. Hay mucho que celebrar hoy. Por lo menos en el caso de la fecha patriótica, histórica, mucho que recordar. En el 24 de abril confluyeron una serie de conflictos de carácter político y social que se habían acumulado tras la muerte de Trujillo. Hay que recordar que el proceso que conllevó a la muerte de Trujillo fue un proceso de varios años, muy intenso, y donde al cual se fueron incorporando sectores muy representativos de la sociedad dominicana.
La cosa arrancó con el triunfo de Fidel Castro el 1 de enero del 59 y continuó en el caso dominicano con la repatriación de casi 200 combatientes, entre los cuales la mayoría, categóricamente la mayoría eran dominicanos, pero incluía solidaridad de muchos países, incluyendo norteamericanos. Dentro de los que vinieron en ese proceso, desde Cuba, había dominicanos. Eso no duró mucho tiempo en el territorio, fue exterminado de manera radical por la colaboración de las Fuerzas Armadas y sus componentes. Hubo dos cabezas, la cabeza de Ramfi, que se refugió en el crimen, en matar gentes, y la cabeza de Mélido Marte, que fue el que dirigió la persecución, el asedio y la prisión de la mayoría de los que fueron hechos presos vivos, los que se entregaron a Ramfi para la carnicería. Y ahí se fue definiendo un comportamiento. De manera pues que cuando la cosa termina, está atrincherado Ramfis y sus criminales en la base aérea, y Mélido Marte es el inspector general de las Fuerzas Armadas. Hecho posterior, inmediato a eso, fue 6 meses más tarde, que en enero del 60 se descubre una conspiración amplia, esparcida por todo el país, y más de 400 personas son hechos presos desde los primeros días de enero hasta los finales de enero. En la culminación de ese proceso de prisiones se produce la pastoral de la Iglesia Católica. Fíjate cómo en cada etapa se va incorporando nuevos sectores sociales, humanos, políticos. La pastoral de la Iglesia Católica pone una distancia de Trujillo con la Iglesia y concentra el pleito con la Iglesia. Ahí se convierte, en ese momento se convierte Johnny Aves en un agente político, no solamente un agente represivo, crea prácticamente un partido político dentro del régimen de Trujillo y comienza a montar la emisora de Radio Caribe, que es la emisora que se instala para combatir sobre todo a la Iglesia Católica, pero que llega a tener diputados y senadores. En esa emisora se concentran las entrevistas de Johnny Aves García como agente político del régimen, no solo represivo, que selecciona una serie de personas que luego van a tener mucha importancia en la vida política dominicana hasta hoy. Todo ese grupo de personas que él seleccionó fue parte de la historia posterior. No voy a mencionar nombres porque esto no es un problema de definir nombres, sino de definir hechos, grupos. Bien. Y todo aquello culmina el 30 de mayo, cuando un grupo encabezado por militares de Negro Trujillo matan a Trujillo. Por eso el silencio de Negro para siempre. Él era bastante silencioso, pero jamás dijo una palabra, jamás dejó una página escrita, porque fueron sus gentes, su generación militar, la que le dio el puntillazo a Trujillo. Y naturalmente, si se observa cómo estaba la composición de la jefatura militar en el momento, el inspector general era Mélido Marte, pero en la aviación había un general de ejército, estaba García Trujillo, uno de los García Trujillo, sobrino de Trujillo, y el jefe del ejército era un soldado de Ramfi, que era Tunti Sánchez. ¿Quién había hecho esa movida? Balaguer desde la presidencia. A Balaguer frente al crimen, al intento de crimen contra Betancourt que hizo Trujillo y la reunión que se convoca en San José de Costa Rica
en el mes de agosto del 60, Trujillo coloca a Balaguer en la presidencia. Y hay un cable muy importante del Departamento de Estado sobre la reacción de Eisenhower, que era el presidente de los Estados Unidos, cuando en los informes del día 3 de agosto del 60, dice: los Trujillos se retiran del poder en la República Dominicana y le entregan el poder a Joaquín Balaguer. Dice Eisenhower: eso no se lo cree ni Trujillo. Eso está documentado y publicado por Bernardo Vega en su magistral recopilación de la documentación del Departamento de Estado sobre la vida dominicana en esa época. De manera que vemos cómo se van conformando las posiciones y cómo Balaguer tiene una posición privilegiada en el momento en que Trujillo muere y él asume el poder político de la República Dominicana, o va asumiendo y va desmontando. 6 días después, 7 días después de la muerte de Trujillo, Johnny Abe sale del país nombrado embajador en Tokio, donde nunca llegó, se quedó en Nueva York haciendo política para siempre. Hay algunos que dicen que está vivo todavía, eso no es posible físicamente. De manera que eso es todo el proceso largo en que se van conformando fuerzas. Muerto Trujillo, Balaguer manda una delegación a Miami a una entrevista con Juan Bosch. En esa delegación, es natural, incluye un representante de Ramfis. ¿Quién es el representante de Ramfis? Don Emilio Rodríguez de Morici. Era profesor muy reconocido de la Academia Militar Batalla de la Carrera. Pero don Emilio es secretario de Educación de Balaguer y un agente político y un amigo personal de Juan Bosch de toda la vida. Tanto que cuando viajaba al extranjero a misiones de Trujillo, siempre se entrevistaba con Juan Bosch en La Habana y intercambiaba mensajes de ese representante tan importante de la oposición en el exilio con Trujillo. Todo eso está documentado, todo eso pasó. De manera que eso le permite a Juan Bosch retornar al país muy pronto con garantías plenas de Balaguer y de Ramfis y decir en el aeropuerto el 20 de octubre de 1961: me arrodillaré el día que retorna del exilio, me arrodillaré ante quien tenga que arrodillarme. Ya Miolán, que lo había precedido, había hablado de borrón y cuenta nueva. Y naturalmente Juan Bosch plantea con ese criterio el enfrentamiento político de una manera distinta a los que habíamos participado en la resistencia antitrujillista, que éramos antitrujillistas sin composición. Por lo menos eso era lo que hacíamos en la vida política, en nuestros periódicos, en nuestros programas de radio. De manera que lo que pasa el 24 de abril es el resultado de toda esa composición de la lucha antitrujillista. ¿Por qué? Porque la táctica de Bosch de no atacar el trujillismo de frente le dio resultado. A la hora de las elecciones, vetada la presencia de Balaguer en el país, la Unión Cívica Nacional, que era la representación de la derecha social y económica del país no trujillista, pensaba que iba de robo en esas elecciones. Tenía el apoyo de la embajada americana, tenía el apoyo de su lucha, de sus esfuerzos, de su trabajo por la liquidación de Trujillo y de sus héroes. Pensaba que esas elecciones la iba a ganar, pero la ganó Juan Bosch y la ganó con los votos de Balaguer. Esa es la realidad. Y con los votos de Ramfis y con el dinero de los Trujillo
que se lo hicieron llegar a través de personas conocidas. Eso no indica que se contaminara, era una táctica política. Esa fue la táctica de Juan Bosch. José, Entonces, toda esta gente que incluso llegó a montar una embajada en Washington propia, ya lo puso. Piensa que a través del gobierno existente del Consejo de Estado, ellos iban a reproducirse. No se reproducen. José, un momentito. Antes de entrar en la revolución, porque ya no fuiste de la muerte de Trujillo, desde antes, desde el 60. La revolución se origina ahí. Sí, sí, porque así tenía que ser. Pero hay un personaje que tú no mencionas, no solamente que dentro del 60 están las Mirabal y esas cosas, no. Es un personaje que para mí fue un misterio y todavía hoy te digo que era un shock en estos que no participamos ni en el trujillismo ni tampoco en los movimientos clandestinos como el 14. Para mí era un impacto el bajar la Duarte y cuando llegábamos a la Benito González, pasar a la acera izquierda donde estaba la ferretería de Robinson Bow, porque en los altos de una casa de 2 pisos al lado del Teatro Max había un dominicano que había regresado del país con un discurso que nosotros nunca habíamos escuchado, Máximo López Molina. Ese evento, dentro de todo esto, ¿qué significación tiene para ti? ¿O qué significó? Eso es parte de la presencia de Johnny Abe como agente político. Parte del juego de Johnny Abe fue lograr que Máximo López Molina y Andrés Ramos Peguero retornaran de La Habana a instalarse en la Avenida Duarte y organizar el movimiento popular dominicano. Era parte de esa táctica de romper el trujillismo desde dentro, que jugó su papel en la incorporación de mucha gente valiosa a la lucha política y sobre todo en el acercamiento de los humildes de la ciudad. Eso fue muy importante. En el movimiento 14 de junio clandestino participó mucha gente de la clase media y clase media alta. Y en el caso de las zonas rurales, muchos pequeños productores de las zonas agrícolas, sobre todo del Cibao Central. En esas condiciones, la presencia de Máximo López Molina abre la calle capitaleña, sobre todo y santiaguera, al conocimiento de lo que era la dictadura. Una táctica de Máximo que le costó muchos inconvenientes y es un personaje de la vida nacional al cual no se le han dado sus méritos. Vive exiliado voluntario en París desde que intentó retornar tras el término de la Revolución de Abril y su propio partido lo humilló. Y se fue para siempre a París y ni recibe a nadie allá. Los últimos contactos que hizo con la vida dominicana lo hizo con Juan Bosch, cuando Juan Bosch vivió en París en el primer periodo de Balaguer, e incluso lo hospedó en el hotel de su esposa, de la que es su compañera de entonces. Pero nadie prácticamente tiene contacto con él, ni se ha levantado la documentación sobre ese movimiento que tiene su trascendencia indiscutible en hechos posteriores a la era del Trujillo. Hay que recordar que entre la gente que recibió a Máximo López Molina en el aeropuerto, había un agente de la seguridad de Trujillo que operaba como inspector del instituto, de la Escuela Normal Nocturna. Una rata que fue responsable de mucha represión dentro de ese propio partido. No es que no tenga importancia, pero realmente en cuanto a hechos políticos no tiene trascendencia. Tiene trascendencia en términos de lo humano, y de lo social, la participación de núcleos sociales de Nuevo Cuyo en la lucha pública. Y muchos de los cuales han trascendido a través de otras fuerzas. Hay algunos de esa época que han llegado a ser ministros,
pero ya en los partidos que llegaron al poder en algún momento. Pero el 24 de abril estalla un enfrentamiento que incluye todo eso. La Unión Cívica Nacional, el partido de la oligarquía dominicana plena, la oligarquía que resistió a Trujillo, que fue acorralada por Trujillo, que fue reducida en sus potencialidades sociales y económicas por Trujillo, de la cual se convirtió Trujillo en un rival en las inversiones y en el apoderamiento del producto social. Esa oligarquía nunca pensó que Juan Bosch, aliado con Ramfi, aliado con Balaguer y sobre todo sustentado en sus fuerzas sociales, no iba a desplazar del poder por un voto, por la tontería de un papel. Ese fue el paquete que ayudó la respiración de alguien de grupos sociales que no podían resistir esa situación y que generó el golpe de Estado. Pero en términos militares, además, ahí hubo también un juego equívoco de Juan Bosch en el manejo de los militares. Elvis Viña Román fue un militar de selección de las fuerzas trujillistas que se quedaron sin liderazgo. Elvis Viña era un militar de carrera, con academia, que tuvo una oportunidad política en los años 50, cuando siendo comandante en Mao, un grupo que intentó matar a Trujillo en la iglesia de Moca trata de cruzar por Haití y él logra detenerlo cerca de la frontera. Ese grupo lo encabezaba Rafael Esteves Cabrera. Le pasó 5 o 6 años preso y cuando nosotros caímos en el año 60, de alguna manera Trujillo se recordó que estaba ahí y mandó a matarlo. Lo que no era común. Por lo general, ese tipo de gente que se echaba 5 y 6 años preso y 10 años, o se moría en la cárcel, o un día lo soltaba. Vuelto guiñapo. Bueno, en esos días de enero del 60, mataron a Rafael Esteves Cabrera, que tenía 5 o 6 años preso desde el interior. Pero fíjate cómo Elvis Viña gana categoría militar por un hecho político, porque en definitiva lo que hizo fue coger preso a un disidente político. Y a la hora de la recomposición de los mandos, tras la salida de Ramfi y un paquete de sus atláteres envilecidos en el crimen, se va del país. Algunos de los cuales retornaron muy rápido y se reincorporaron y jugaron algún papel. Y es una elección de las Fuerzas Armadas la que hace Elvis Viña, ministro de las Fuerzas Armadas, en el Consejo de Estado, después del golpe interno del Consejo de Estado que saca a Balaguer del poder, definitivamente, o por lo menos de ese poder en ese momento, y lo manda al exilio. Es el golpe que le dan los cívicos a Balaguer en enero del 62. Y Bonelli toma el poder, toma la presidencia del Consejo de Estado. Ahí Elvis Viña se coloca. ¿Dónde se equivoca Balaguer en el manejo del golpe, Juan Bosch, en el manejo de los militares? Cuando asume la presidencia de la República, cuando deja a Elvis Viña en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, atento a que Antonio Guzmán, su concuñado, amigo suyo, es su ministro de Agricultura. Él piensa que nunca Elvis Viña iba a conspirar contra él, siendo concuñado de Antonio Guzmán, y se equivocó. En definitiva, pues Elvis Viña es un elemento clave en el golpe de Estado. No los crímenes ni eso, no, pues él no jugó papel en ese sentido, pero sí en el golpe de Estado. Ese fue el error de Bosch, era un juego muy peligroso. Bosch iba en el filo de una navaja. Pero resultó bien. Bosch se convirtió
de uno de los dos grandes líderes. Ahora, la Unión Cívica, que había dado ese golpe de Estado, pretendió, desde el poder, gobernar el país sin voz y sin Balaguer. Y eso no era posible, porque de alguna manera... Ya estamos en el triunvirato, ¿verdad? Sí, en el triunvirato. Ya estamos en el triunvirato. Don Henry quiso. Pero eso es lo que conduce a la guerra de abril. A la guerra, seguro. Ese enfrentamiento larvado en que estos muchachos de la Unión Cívica Nacional, digo muchachos porque eran hombres de 30 años, 30 años, frente al vegetorio que estaba desplazado, pretenden gobernar el país y hasta hacer elecciones sin oposición y con Juan Bosch y Balaguer fuera del país. Y eso es lo que da lugar a la revolución de abril. Recuerdo hace mucho tiempo, la hija de un personaje de ese golpe de Estado me dice, amiga de juventud, de la vida social, me dice que ese golpe, que esa revolución de abril fue una cosa demasiado trágica, eso fue lo que descompuso este país. Y le digo, no sería el golpe de Estado el que descompuso el país. Porque hasta el golpe de Estado del país llevamos un ritmo más o menos institucional, en que Balaguer fuera del país, fue del exilio, Juan Bosch seguramente le dice quédate allá, era peligroso traerlo inmediatamente, de acuerdo, yo me quedo allá, me quedo en Nueva York. Pero esta gente ve que se está consolidando un poder que puede reelegirse. Sí, fue la causa, no el efecto, ¿verdad? Sí, claro. Fue el golpe, no la invasión. Es decir, la invasión fue un producto del golpe. Entonces quisieron revertir la cosa. Lo más terrible no fue la invasión, lo más terrible fue el golpe. Claro, lo terrible fue el golpe. Y bueno, ¿qué pasa? Porque hay otro ingrediente. El proceso cubano adquiere vida propia. O sea, cuando viene el desembarco, la repatriación de junio del 59, el proceso cubano apenas es un hecho de un valor histórico imponderable, de una lucha contra el despotismo. De Batista, contra la falta de institucionalidad. La bandera de Fidel era la Constitución de 1940. No ningún atrabanco de constitución como el que dejó al morir. Y las instituciones más o menos estaban vivas. Pero en el 65 ya no. Pero en el 60, exactamente. Cuando los americanos juegan su última baraja posible en Playa Girón. Playa Girón es abril del 59. Abril del 60. No, del 59. 59. Sí, abril del 59. Y la muerte de Trujillo, ¿cuándo es? En mayo del 59. 60. Y medio después. O sea, son dos hechos que van concomitantes. Pero en el interín, hasta la Revolución de Abril, Fidel Castro ha creado una situación en que el ombligo de la humanidad está en el Mar Caribe. Y en que ya están jugando los americanos con los cohetes rusos en el Mar Caribe. Es lo que coloca a Kennedy y a Eisenhower. A Johnson, Lyndon Johnson. Sí, el que lo sigue. Ya había matado a Kennedy. La muerte de Kennedy es un hecho no investigado todavía. Se han publicado muchísimos libros llenos de tonterías, de documentos. Pero, ¿qué es lo que provoca la muerte de ese señor y la liquidación de esa tendencia política en Estados Unidos? Es la manera que trata de negociar con Fidel Castro, la posibilidad de manejar las relaciones con Fidel Castro, donde 10 presidentes norteamericanos han fracasado. Y Fidel termina muriéndose en su cama tranquilamente. Muere viejo. De manera que son muchos acontecimientos los que ocurren en todo esto. La intervención militar se produce, la intervención del 24 de abril no se produce tanto por la reconformación del poder en la República Dominicana. Pues después de todo, los americanos negociaron con Balaguer y con Juan Bosch.
que fueron lo que aportaron los soldados para la guerra, para la revolución. Una cosa, la mayoría José, de los guardias de la revolución eran balagueristas. José, una el día cosa. 24 de abril. Una cosa, no, y hay los dos sectores también que participaron, pero la esencia de lo que has dicho es que en el 59 Fidel representa un deseo del pueblo cubano, salir de la dictadura. Sí. Y eso era Fidel durante varios meses, no ni siquiera años. Después se consolida como un líder de izquierda. Pero aquí, en ese lapso entre el 24 y el 28, ¿de quién es la idea de decir lo que frenó cualquier tipo de masacre? Es decir, este es un movimiento constitucionalista y eso es lo que en el mundo le consigue la imagen a República Dominicana, en que aunque hubo guerra y hubo enfrentamiento, ese fue un gran freno. El tema de Fidel con la Constitución del 40 y del movimiento de abril con el constitucionalismo, eso funcionó. Pero por supuesto, habían algunos que lo primero que le preguntaban a los combatientes, los periodistas múltiples que venían de fuera, y que tú has leído la Constitución del 63. No, yo no la he leído, pero yo lucho por la Constitución. Era un momento difícil. Fue una precisión política importante definir el movimiento. Pero hay documentos impresos de las fuerzas políticas que concurrieron antes de la revolución, donde se reivindica la Constitución del 63. ¿Quién pide la intervención y cuál es la razón verdadera de la intervención? Y ahí nosotros cerramos abril. La razón verdadera de la intervención es esa que te digo, que los americanos tenían el ombligo de la humanidad demasiado cerca. Sí. Y no querían otro ombligo. Ellos prefieren que esté en el Medio Oriente, por allá, en la frontera de Turquía, con Grecia. Eso es mejor para ellos. Es más, hablando de ombligo, cuando Fidel tiene el conflicto de los cohetes con los cohetes rusos, con los americanos, que está entonces en ese proceso. O sea, antes de la Revolución de Abril, pero después de la muerte de Trujillo, es que se produce eso. ¿Cuál es el toma y daca de los rusos y los americanos? Los cohetes. Si tú me sacas los cohetes de ahí de La Habana y yo te saco los cohetes de allá de Ankara, los que estaban en Turquía. Sí. Es ahí que ese es el toma y daca entre ellos dos. O sea, vamos a desmontar estos dos focos que están demasiado próximos, uno de ti y otro de mí. O sea, nosotros fuimos parte de ese juego de poder internacional. Entonces eso no lo pidió nadie. Pero es un hecho eso fue un hecho que tenía que ser así, porque era un acto de defensa individual de Estados Unidos. No exime la culpa, No, seguro. Pero explica el hecho. Explica el hecho, no lo exime. Y esa solo, José, para terminar, ¿quién ganó? Bueno, ganaron ellos. Bien. Ganaron ellos porque el resto fue aplastado. Ok, comenzaste a decir algo y los que son jóvenes no saben. La composición de fuerzas dentro del proyecto constitucionalista. PRD, un pequeño sector reformista, un pequeño sector socialcristiano y la mayoría de los comandos de izquierda. Tenía razón Estados Unidos en que los militares eran una minoría y la mayoría eran comandos de izquierda que dirigían la parte política y militar. Sí, pero esa no fue la cabeza que ellos vinieron a matar a para aquí. Eso lo usaron ellos como recurso. ¿Quiénes son ellos? Los americanos. No, pero yo me acuerdo que cada comando era un partido político. Ajá, después que se fue decantando el proceso.
Pues yo recuerdo cuando se redactó el documento que hizo a Camaño jefe del proceso. El documento se proclama como... Sí, como presidente. Como jefe, no, como jefe, como jefe del movimiento. Sí, sí, cuando... Comando Militar Constitucionalista, así se titula. Es un llamado al país. Tiene una serie de gente que lo firma, que el día que salió el documento ya no estaban ahí. Ahí hay 2 o 3 que no estaban ahí el día que salió el documento. Y es más, cuando se iban a poner los nombres, Camaño dice, ponle, pues, súbelo a coronel y a todo. Y alguien le dice a Camaño, a Francis, coronel tú, que eres el único coronel full que está aquí. Es recto, déjale su rango, si tú quieres súbeselo, pero no está coronel, porque más de uno de estos se va a ir mañana de aquí. Dice, es verdad, es eso así. Y se quedaron con su rango. En ese documento clave, que es antes de que se reúna la asamblea y reconozca a Francis como presidente de la República. Bien. José, en el año, antes de firmar con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Salvador Jorge Blanco visitó Washington. Y una de sus... yo no quiero ahora calificar al doctor Jorge Blanco, pero él a veces... Ese califica solo. No te... Sí, pero muy bien. En medio de esa entrevista, le pide al presidente Reagan que intervenga para que las medidas del fondo no se impongan. Y el presidente Reagan le dice, el problema es que yo no manejo el fondo. Él no sabía que el presidente de Estados Unidos tenía influencia, pero no manejaba el fondo. A seguidas, nosotros presenciamos algo que tiene que ver con lo que quiero que termine si cierre esto, que es lo que pasó después. En el hotel en que se hospedaba Jorge Blanco, le da una entrevista a una famosa periodista estadounidense que se llama Bárbara Walters. Entrevistó a Fidel Castro, tuvo unas relaciones muy buenas con Fidel Castro y entrevistó a Jorge Blanco. Y Jorge le pregunta, doctor, ¿cuál es la posición suya con Estados Unidos? Dice Jorge Blanco, fue increíble. Le dice, bueno, lo que pasa es lo siguiente, que esa invasión del 65 es una mancha que hay, porque eso nos pone de manifiesto que el trabajo de Duarte y de Luperón, le dijo a Bárbara Walters de Duarte y Luperón, de que eso empaña esas relaciones. Y ella le dijo algo, que es lo que te quiero preguntar. Doctor, usted sabe que hoy usted está aquí como presidente de República Dominicana porque usted trae un país que fue intervenido y se evitó que el sector cubano tomara un nuevo bastión en América, además del cubano. Usted lo sabe. Ahí se diluyó la entrevista y ya tú sabes por dónde él salió. Realmente eso confirma lo que tú estás diciendo, lo que ella dice. Es decir, Estados Unidos estaba claro, ahí no había que Bartolomé Benoit llamó a Estados Unidos a que intervengan, no. Estados Unidos vio que eso iba a ser otro ombligo, o a lo mejor la cabeza. No, el ombligo más ancho. Exacto, el otro. Realmente, lo que vino de ahí trajo como consecuencia que la estatua de Camaño terminó en la parte final del patio del PRD y que hoy tú puedes estar seguro que el glorioso PRD y el glorioso PRM no van a celebrar un evento como que el único país de América en que 44,000 tropas en un momento, después se fueron yendo, intervino, fue en el país nuestro. ¿Tú crees que eso va a ser así? Mire, eso es tan así, o tanto así. Que por ahí anda un periodista catalán, Ramonet, que aquí lo reciben con mucha fanfarria, que dirige Le Monde Diplomatique, en su edición en español. No sé si en francés. Es un personaje del periodismo español y francés, que publicó una biografía hablada con Fidel Castro. Una conversación larga que él tuvo con Fidel Castro sobre toda su historia. Y se mencionan ellos de mínima trascendencia y se reiteran
es un manual importante de información. Pero no menciona en ningún momento que los americanos desembarcaron en la República Dominicana durante toda esa larga historia de Fidel Castro. En la vida de él no existió eso para Ramonet. Eso no existió para Ramonet, ni para Fidel. Seguro. Evidentemente, eso no se tocó de acuerdo. Eso no es posible que no se toque. Esos 50 comunistas. Entonces, perdón, esos 50. La ausencia del hecho te dice a ti la importancia del hecho. José, esos 50 comunistas que dijo Johnson, ¿tú estabas ahí? En varias listas de esas yo aparecí. En varias listas. Y era verdad que tiraron una listica de 15, otra de 37. Otra sí, es verdad. Varias listas. Bien. José, el 24 de abril hoy es un hecho histórico, más nada, no tuvo ningún resultado ulterior. Mira, los hechos históricos se cubren de polvo y luego se descubren otra vez. Hoy está cubierto de polvo. Yo recuerdo que cuando Juan Bosch fue presidente de la República, se le rindió un homenaje a Cayo Báez. Nadie sabía que Cayo Báez estaba vivo todavía. Y la importancia que tuvo Cayo Báez, la resistencia. Lo desempolvó Juan Bosch. Contra la intervención del 16. Hay personajes por ejemplo, Juan Bautista Pérez, que fue el juez ante el cual los americanos llevaron a Cayo Báez para que lo condenara por su recto. Cuando Cayo Báez se quitó la camisa, rompió el Cristo y se fue del país. Y no volvió jamás. Ni siquiera después de muerto Trujillo se quedó en las islas francesas. No, en las islas, en los libros de las crónicas de India le llaman las afortunadas. Tienen otro nombre ahora. No lo sé. Bien. Ahí murió, no volvió jamás al país. De manera que los hechos son así. Yo recuerdo que durante el gobierno de Juan Bosch, un grupo de izquierda se recordó el 12 de junio. Se retiraron las tropas de la invasión del 16 del país y se rescató esa fecha por un tiempo. La fecha histórica tiene esa condición. Bien, yo creo que hemos tenido un buen viernes 24 de abril con el ingeniero José Israel Cuello. Yo creo, así como Ramonet tuvo su libro, yo creo que estas son de las narraciones que uno tiene que guardar, porque inclusive ha dicho 2 o 3 cosas que yo, que he tenido contacto con José durante muchos años, no conocía. A José, pues martes y viernes aquí ya tenemos el aparatito, que ya podemos verlo. Así que le doy las gracias, porque en esta situación hay 2 cosas. Primero, el programa Revista ha tenido, por los temas que se está tratando y por las condiciones que está el país, una audiencia muy especial, y piden que José opine sobre eso, así que él retornará martes y viernes. Y nosotros ahora, antes de entrar con un coordinador general de el PRM, el sector externo del PRM, que es muy importante saber, porque ese es un sector que en un partido que es relativamente nuevo, tendrá una incidencia especial. El PRM. Así, José. Sí, quiero tratar un tema de mucha actualidad. Sí. Estamos viendo que se está desperdiciando la cosecha maravillosa de los invernaderos en Constanza, porque su mercado desapareció. El mercado de esa cosecha eran los hoteles. El mercado de la cosecha de los invernaderos de Constanza eran los hoteles, y los hoteles están cerrados. Así como hay aviones que vuelan a China a buscar unas mascarillas, cosa muy valiosa, muy útil, muy oportuna. ¿Por qué no vuelan unos aviones desde el corazón de Constanza a Miami?
a llevar los vegetales que el turista dominicano no puede consumir. El aeropuerto de Constanza, el histórico aeropuerto de Constanza, donde se produjo el desembarco patriótico del 14 de junio del 59. Fue ampliado. No, en la punta de la cola un general se cogió una punta de la cola y hizo una casa. Pero esa casa hay que tumbársela y agregarle a la pista su tamaño normal y utilizar ese aeropuerto, aprovechar la crisis para utilizar ese aeropuerto y salvar la siembra de gente que trabaja y que ha sido víctima de una descomposición social dominicana como consecuencia de esta crisis de salud. Bien. José, gracias. Decíamos que vamos a tomarnos un ratito. Le pido excusa a José, le pido excusa a Terrero, le pido excusa a Carlos, pero necesito hacer los comentarios acostumbrados. Lo primero es que decíamos que las AFP y el 24 de abril no son mencionadas por la oposición. ¿Por qué? Porque la ley de las AFP las aprobaron casi exactamente los mismos legisladores que hoy están en la banca de la oposición. Esa es una situación que es comprensible, que el doctor Luis Abinader no se mete en eso. Sobre el 24 de abril, suficientes elementos conversamos con el ingeniero Cuello para conocer que no es posible que, si se quiere la buena pro de esos movimientos que pasaron a ser apéndices ya del gobierno de Estados Unidos y algunas de sus agencias, porque antes eran agencias de espionaje, ahora son agencias económicas. Son imposibles que lo hagan. La otra es, yo quiero saludar dos mujeres dominicanas que ayer doña Margarita se reveló en una forma inusual. Siempre estaba dentro de una camisa de fuerza. Se veía cierto tipo de actuación en una mujer, esposa de un presidente, abogada capaz, primera dama y candidata vicepresidencial. Miren, quiero decirle lo siguiente. Doña Margarita ayer hizo un discurso. Ese discurso se vio hasta en el maquillaje, que era ella. Yo, que nunca he sido muy pro Margarita, entiendo que ahí ella se reveló en una forma más humana y en una forma política determinante de lo que ella está defendiendo. Es decir, no es un problema de que estoy casado con la oposición y que eso está bien o que está mal. No. Miren, en el 96 el PLD ganó el poder con Leonel Fernández. El vicepresidente lo era Jaime David Fernández. Gobernaron hasta el 2000 y en el 2000 gana el PRD con Hipólito Mejía y Milagros Ortiz. Primera mujer vicepresidenta. En el 2004, Leonel retorna y gana con Alburquerque. En el 2004 retorna con Alburquerque. En el 2008 se reelige con Alburquerque. Se retira en el 2012 y gana Dadilo con Margarita por un pacto con Leonel. Por un pacto con Leonel, le pone la esposa de vice. Vuelve y gana en el 16 con Margarita. Y ahora, aunque la Constitución dice lo que diga, la Constitución no es para el vicepresidente. Y por tercera vez, Margarita Cedeño de Fernández es candidata vicepresidencial, que noten eso, 3 veces candidata, ni Carlos Rafael Goico Morales lo fue. Y posiblemente se convierta en una vicepresidenta que haya ganado 3 veces el cargo en forma consecutiva. En el 66 Balaguer ganó, en el 70 ganó, en el 74 ganó y en el 78 perdió.
Lora fue 66. 70 fue Carlos Rafael Goico Morales. 74 fue Carlos Rafael Goico Morales. De manera que él ahí empató con Margarita, o Margarita empató con él. Ahora resulta que Margarita Cedeño se perfila como una compañera digna de Gonzalo Castillo. Yo creo que esa fórmula con ese discurso de ayer, para que ustedes vean que cualquier detallito es importante, consolida una candidatura en que no tiene hoyitos que se pinchen y que salga el contenido del agua que está adentro. No, eso está sólido, bien montado y preparado para la crisis. Los detalles que dio Margarita Cedeño anoche, además de humano, fueron muy concretos. Esto sí, esto no, en ayuda social, que va a ser importante en el ejercicio del poder 2020-2024. Son gobiernos que van a tener que basar todo su esfuerzo en dinero y en recursos para ayudar al menos beneficiado. Entonces, paralelamente, dentro de un ratito, toma posesión una figura que en el año 2016, no, en el 2012 fue compañera de boleta de Luis Abinader. 2016. 2012 fue Hipólito con Luis Abinader. En el 16 fue Luis Abinader con Carolina Mejía. Ella perdió, pero Carolina ganó ahora la candidatura de la sindicatura. Entonces tú tienes ya una mujer que es alcaldesa de la capital con el PRM, que le entrega el poder el PRM, con una administración sana que hizo David Collado, a pesar de las diferencias que siempre tuvo que marcar con el PRM, tantas diferencias que decidió no participar en las elecciones del 2020. Pero sí dedicó tiempo a colaborar con Carolina Mejía. Tenemos una situación muy especial y es que ya hoy la alcaldesa de la capital es una mujer. 100 y pico de alcaldes van a tomar posesión en una forma muy protegida y Carolina Mejía será la alcaldesa de la capital y ojalá Margarita Cedeño gane la tercera vicepresidencia después de el día 5 de julio, que carece, por lo que dijo Peralta, que el gobierno no va a tener posición frente a la posibilidad de unas elecciones el día que la Junta lo fije. Vamos a tener un nuevo presidente. Que se llame Luis o que se llame Gonzalo, vamos a tener un nuevo presidente. Pero sí tenemos una vice que sabe lo que va a hacer. Nosotros no sabemos, ni siquiera, yo sé que la vice de Luis es una gran académica, una mujer muy buena, muy capaz, pero desde el punto de vista político ya sabemos que Gonzalo anda bien acompañado. Quería también decir que esto es muy importante. A partir del día de ayer, nosotros tenemos en Herrera un centro de atención primaria que le ofrece a toda la población, no solamente de Herrera, sino de la capital, la oportunidad de que si no quieren ir a un hospital y tienen un seguro, aunque sea subsidiado, que vayan a Herrera entre las 7 de la mañana y la 1 de la mañana a recibir consultas, laboratorio y rayos X. Cualquier cosa que necesiten, están ahí. Está trabajando porque hay que trabajar. El país no se puede parar, y menos en el sector médico. Hay cientos de clínicas cerradas. Eso no puede ser. Porque usted puede tener una mascarilla, pero no se puede tapar la nariz porque se asfixia, necesita aire y los países necesitan aire. Y yo quiero decir lo siguiente, si el país es bueno para producir comida,
Si el país es bueno para ir al supermercado y hacer una fila guardando las distancias. Si el país es bueno para tú ir al banco todos los días y hacer tu fila para retirar o depositar. Si el país es bueno para que los médicos salgan y se arriesguen a ir a cuidar enfermos. Si el país es bueno para que la policía salga a reprimir al que no entiende que es por su bien que tiene que estar en su casa. Si el país es bueno para estar de 6 a 5 de la tarde, pero no es bueno para 5 de la tarde a 6 de la mañana. Si el país es bueno para que las elecciones sean en febrero, en marzo, en mayo, en abril, en julio, en junio, en agosto, no es bueno para que sea más allá de agosto. Pero para todo eso, y con mascarilla, sin mascarilla, como sea. Y yo pregunto, ¿por qué? Si ya hay algunos reportes concretos de que el contagio no es ya exponencial y parece que estamos en esa situación. Exponencial es que se exponga en la multiplicación, así como hay decreciente, hay increciente. ¿Por qué no se comienza a hacer otras concesiones? Miren, la situación ayer, 2 personas se sentaron y dijeron, está muy bien todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia en morirse del coronavirus o morirse de hambre? Si a la larga nos vamos a morir. Digo yo, bueno, es que en el mundo entero, dice, en el mundo entero, pero ¿cuál es el pleito de Trump que quiere habilitar? ¿Cuál es el pleito de los gobernadores que entienden que tiene que haber un cierre total? Otro quiere un cierre abierto completo y otro quiere un cierre parcial. Nosotros tenemos que pensar realmente en esto. Ustedes saben que ya los bancos están llamando. No lo hacen diciendo págame mi cuarto porque te voy a ejecutar. No, mire, usted se enteró ya de las condiciones que le estamos dando a su tarjeta. Usted sabe que usted nos debe unos pesitos y que tiene que ir pensando. Señores, están cobrando. Ustedes sabían que los pobres que le deben a una empresa que vende televisores, neveras o estufas, neveras para guardar los pollos, estufa para cocinar, tanques de gas para poner el gas licuado de petróleo y una lavadora para lavar un poco la ropa a cada rato. ¿Ustedes creen realmente que el que quiere ir a pagar su cuota no puede porque esas tiendas están cerradas? Eso no es justo. Tienen que permitir algún tipo de actividad protegiéndolo como en el banco y en el... No puede ser 100% de cierre, no puede ser. Ustedes saben que toda la mercancía que estaba en alta mar en febrero y marzo, que venía de Asia, furgones y furgones, están en la aduana esperando que se retiren. ¿Cómo lo van a retirar los importadores si no han recuperado? Porque todo el mundo entiende que el que tiene un negocio grande es lo que tiene mucho cuarto. Sí, tiene mucho cuarto, pero tiene muchas deudas. Tiene mucho cuarto, pero tiene muchas deudas. Tú coges los principales importadores, como son Radio Centro y Distribuidora Corripio, y tienen que buscar el dinero. Y el dinero lo buscan, es una bola que se retroalimenta de te pago la deuda y pago la deuda, te pago lo que tú te cobro a ti, pero está todo parado. Y yo me pregunto, tú vas a un supermercado, compras un repollo, pero vas y compras un televisor en el supermercado. Ahora, tú vas a Anthony y le encuentras cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué yo compro un televisor en un super y no en donde Anthony? ¿Por qué compro un mango en un sitio y compro una lavadora en el mismo sitio y no puedo ir a comprar una lavadora donde me la fían y pago mi cuota? Porque hay una cosa, no hay cosa que pague mejor que el que no tiene crédito. Porque vamos a caminar todo en el Cicla. Todo el mundo va para el Cicla.
Unos porque deben 200 millones y otros porque deben 200 pesos. Tienen que buscar una solución y le podemos poner ejemplo. Usted sabe la cantidad de personas. Esto va a llegar al punto. Miren lo que va a pasar. Los empleados son los que van a pedir que abran los negocios. La cantidad de empleados no lo han calculado, que ya están recibiendo liquidación. Los medios de comunicación ya entendieron que al irse la publicidad se va el presupuesto. Lo que están propiciando es peor que el coronavirus. ¿Cómo es posible que no se vea la parte humana de la cosa, sino simplemente? ¿Por qué? Porque la oposición lo que está contando es, aquí hay más muertes que en China, porque proporcionalmente. No, aquí hay muchas muertes, porque República Dominicana es un país que tiene mucho contacto con el exterior, y eso no lo quieren ver. Un país que recibió el año pasado 6 millones de turistas y que los dominicanos se movieron entre un país en otro, posiblemente a otra cantidad. No es lo mismo que un país. Busca un haitiano que retorne a Haití a poner un negocio. Nadie. Por tanto, no hay mucha movilidad. Hasta los de aquí se fueron para allá a salvarse. Tienen que repensar el asunto, y la oposición y los empleados son los primeros que le van a decir, bueno, ¿quién conoce mejor un empleado, un negocio que un empleado? Mejor que el dueño. Yo digo aquí mucho, si tú quieres saber cómo está la cosa, pregúntale a un pulpero, pregúntale a un colmadero. Ese sí sabe cómo es. Y pregúntale a un delivery. Ese sí sabe cómo está la cosa. El gobernador del Banco Central sabe cómo resolver lo macro. Pero pregúntale al gobernador del Banco Central si él está de acuerdo con los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque la oposición firmó esa ley y porque el gobierno ha usado esos fondos de pensiones, porque el mejor cliente para prestarle su dinero es el gobierno, porque te lo va a devolver cuando tú quieras, porque si no imprime el dinero. El mejor banco es el Banco de Reservas. El mejor banco es el Banco de Reservas. El mejor banco es el Banco Central, porque es el Estado, que no importa que esté en rojo, en negro, en amarillo. Ahora, si es un banco popular, sí tiene que cobrar. Mire, señor, usted está atrasado. ¿Por qué? Porque ese dinero no es de ellos. Y eso es lo que va a producir que aquí se paralice todavía más la situación. Tienen que permitir que durante las horas de la mañana y de la tarde los negocios puedan abrir parcialmente. Los que puedan hacerlo. No importa que yo tenga o no razón. No me hagan caso. No me hagan caso y ustedes van a ver lo que va a pasar aquí. Ustedes van a ver lo que va a pasar aquí. No, porque mientras más se cierra, óigame, que terminemos el ciclo hasta el día último de abril y que el 1 de abril piense el gobierno seriamente en abrir ciertas llavecitas, porque esto no lo aguanta. Mira lo que acaba de decir el ingeniero Cuello, que reabran el aeropuerto para que comencemos a mandar vegetales, porque la gente sigue comiendo y la van a pagar más cara. Ya con el problema de los migrantes, Donald Trump no está usando muchos mexicanos, le están cerrando la cosa y van a necesitar más vegetales. Entonces, entendemos que ese tema es un tema de que si somos buenos para hacer fila en el súper, si somos buenos para hacer fila en el banco, si somos buenos para ir a curar enfermos a los hospitales, ¿por qué no somos buenos para otro tipo de negocios que no ofenden a nadie? Está bien que la joyería, no te preocupes, que la joyería va a ser la primera que no va a abrir. La joyería no va a abrir. Eso saben para quién están ellos. Señores, nosotros de eso podemos hablar muchísimo, pero quisiéramos decirles que hoy tenemos un invitado que es el coordinador general del sector externo de Luis Abinader.